Bien, chicas, más o menos por acá habíamos quedado la clase pasada. Ponemos esta filmina para recuperar algunos conocimientos, algunos saberes y avanzamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que siempre que estamos leyendo un texto para los niños, tenemos diferentes momentos dentro de lo que es la lectura del texto, y entre esos momentos está el antes, el durante y el después? Todo lo que hago antes tiene que ver con el propósito de la lectura, que lo vamos a ampliar en un ratito. El niño tiene que saber para qué está leyendo, por qué está leyendo y para qué le va a servir esa lectura. Todo lo que tiene que ver con las anticipaciones que el niño hace, ya sea de títulos, de imágenes, del mismo formato que tiene el texto, ¿no? Para poder predecir lo que va a suceder en ese texto y hacer sus propias hipótesis. Una vez que el niño logra hacer sus hipótesis por medio de estas predicciones, de estas anticipaciones, va a quedar a la expectativa de comprobar y corroborar si esas hipótesis que realizó por medio de las anticipaciones eran correctas o no. Eso lo va a ayudar a hacer una comprensión de la lectura, ¿sí? En el durante, nosotros vamos a trabajar las inferencias que normalmente las vamos haciendo a medida que el texto transcurre, a medida que vamos leyendo, ¿no? Siempre le vamos preguntando, vamos parando el texto y vamos preguntando en el momento que nosotros creemos que hay que hacer una inferencia para asegurarnos que el niño está comprendiendo, ¿no? Que el niño sepa de quién estoy hablando, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y lo mismo sucede con el vocabulario. Voy a parar el texto cuando considere que hay alguna palabra que puede ser nueva para los chicos y voy a preguntar qué significa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo voy leyendo y encuentro esa palabra, puedo parar el texto y decir, ¿qué quiere decir tal cosa? Si lo saben, perfecto, sigo adelante. Si no lo saben, tengo que conseguir que los niños comprendan esa palabra, ¿sí? No necesariamente voy a ir a una definición estructurada de un diccionario, sino que voy a ir dándole pistas para que ellos puedan armar esa definición, ¿sí? ¿Parecido a qué es esta palabra? ¿Alguna vez escucharon alguna palabra parecida? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hay familias de palabras, ¿sí? Entonces, si la palabra es mesón, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Sabemos lo que es un mesón? ¿Parecido a qué palabra es? Ah, parecido a mesa. Entonces, si es mesón, será grande. Entonces, el mesón es una mesa grande. Y continúo con la lectura. Pero siempre me tengo que asegurar que el niño vaya entendiendo las palabras. Si no, se va a perder en el texto y no va a poder conseguir la comprensión y después, por ende, no va a poder interpretar y no va a tener sentido el texto. Y después, ya al finalizar la lectura, puedo hacer que el niño haga una interpretación pictórica, que la haga él, o que vea una obra hecha por la maestra, o alguna obra que tenga relación con el texto, ¿sí? Una obra de arte, o una lámina hecha por la maestra, donde figure, por ejemplo, el lugar, los personajes, que los chicos la puedan ver, ¿sí? Voy a trabajar todo lo que tenga que ver con la interpretación crítica valorativa, qué es lo que le pasa a él, qué es lo que le entiende, qué es lo que le sucede a él en su cuerpo, cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos, porque tengo que ir formando a ese lector, ¿sí? Y todo lo que es lectura, sobre todo los textos literarios, van a pasar por una historia personal mía como lector. Entonces tengo que ayudarlos a ir conformando ese trayecto, ¿no? Ese recorrido lector. Y tengo que hacer que los niños puedan sentir algunas emociones y que las puedan exteriorizar, ¿sí? Que le den valor afectivo a esos textos, ¿sí? No estamos hablando ni de buenos sentimientos ni malos sentimientos, sino de valorar ese texto, sea por donde él crea que hay que valorarlo.
¿sí? Y de ese modo también le va a dar una interpretación, a veces similar a la que nosotros como adultos pensamos y otras veces muy diferente. La renarración, que la vamos a conseguir con las preguntas literales, vamos a ayudar esa secuencia argumentativa para que él la pueda volver a contar, y esas preguntas literales van a ayudar a continuar con esa secuencia y no olvidarse ninguna de las, entre comillas, partes de ese cuento, ¿no? Secuencias. Por ejemplo, ¿qué pasó primero? ¿Con quién se encontró? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿No? Y si el niño se adelanta, regresarlo. Ah, sí, pero antes de eso, ¿qué sucedió? ¿No? Cuestión de que ellos puedan narrar la historia. Y otra cosa que se hace después, que no siempre se hace todo, ¿no? Algunas veces hacemos interpretación pictórica, siempre hacemos una interpretación crítica, algunas veces una renarración, algunas veces una reescritura. En la reescritura podemos pedirle a los chicos que le cambiemos el final al mismo texto, podemos reescribir el texto y, si es una poesía, hacer una obra de títeres con ellos, ¿no? Si tenemos los títeres de los personajes, les damos los títeres y que ellos empiecen a hacer un diálogo donde seguramente algo del texto que leímos va a estar incluido. Podemos trabajar un texto literario narrativo y pedirle que lo cambien y hagan un texto discursivo. Por ejemplo, si nosotros cantamos la canción de Manuelita, leemos el texto, vemos el autor y todo lo que ya hablamos la vez pasada, y luego de leer eso les decimos si cumplen 50 años de Manuelita y es su cumpleaños, se animan a que armemos un discurso para los 50 años, para celebrar los 50 años de Manuelita. Entonces, esos textos que se van reescribiendo en relación al primero son llamados reescritura. Todas estas cosas debemos hacerlas, tal vez no siempre con todos los textos y en el mismo momento, pero sí todos los días. ¿Se entiende? Un día vamos a hacer una renarración, otras veces vamos a hacer reescrituras, otras veces vamos a hacer interpretaciones pictóricas y siempre vamos a hacer la valoración crítica, ¿sí? Esta interpretación crítica, esta interpretación de los valores, de los sentimientos, de las emociones que los chicos van sintiendo, valga la redundancia, cuando van escuchando el texto. Bien. Es importante saber cómo voy a interrogar el texto. Cuando el docente sabe interrogar el texto, logra iniciar a los chicos en el camino de la interpretación y de la comprensión. Por eso es fundamental las preguntas literales, las preguntas inferenciales y las preguntas valorativas críticas. Las preguntas literales son las que comúnmente hacemos en los jardines y que tienen que ver específicamente con una respuesta que encontramos en el texto, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué color era la caperuza de Caperucita? Hay una sola respuesta que es roja, ¿sí? Las preguntas inferenciales, que son las que ya vimos la vez pasada, en la clase pasada, y que tenemos que hacerlas, que a veces las hacemos a medida que el texto transcurre, y a veces enseñamos a hacer inferencias, y entonces volvemos a algunas páginas del texto, leemos esa página del texto, y con ese pequeño texto hacemos las preguntas inferenciales, siempre habiendo primero leído el texto completo, ¿sí? Y las preguntas valorativas, críticas, que son las que, como les decía, les van a permitir a los chicos reconocer ciertas emociones y poder interpretar el texto correctamente. Entonces vamos a las preguntas literales, ¿sí? Para eso vamos a hacer un ejercicio con un texto que es para adultos, para que ustedes se den cuenta que no puedo quedarme solo en las preguntas literales cuando hago literatura, por el solo hecho de que el niño responda a todas las preguntas literales, no me da la seguridad de que el chico haya comprendido el texto que leímos. Y ahora entonces les voy a poner un pequeño texto
adaptado de La Naranja Mecánica para que ustedes los lean. Les voy a dar un tiempo. Bien, este texto es una adaptación y es bastante más complejo en esta adaptación que el texto que leímos la vez pasada de Julio Cortázar, donde podíamos hacer alguna interpretación. Este texto es bastante más complicado para poder interpretar algo, poder contar algo que entendimos, digamos, ¿no? Sin embargo, yo ahora les voy a poner algunas preguntas, ustedes con su lápiz y su papel que lo tienen ahí, van a ir respondiéndolas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo era el maestro? Escribimos la respuesta. ¿Quién reconciliaba haber traído allí? Busquemos la respuesta en el texto. ¿Qué atribuían los platos en los platos los huecos? Buscamos una respuesta. ¿A dónde se acertó el maestro? Yo ahora estoy segura que ustedes, aunque no entendieron el texto, no lo pudieron comprender y no podrían contarme de qué se trata, sí pudieron responder las preguntas. ¿Por qué? Porque estas preguntas son literales, ¿sí? Esto que hablábamos hace ratito, ¿de qué color era la caperuza de Caperucita Roja? ¿Cuántos enanitos vivían con Blancanieves? ¿Sí? ¿Cómo era el cabello de Rapunzel? ¿No? Son preguntas literales que no van a hacer que yo tenga la seguridad como docente que el niño haya comprendido el texto. Por eso, si bien hago preguntas literales que puedan ayudar a los chicos a hacer una secuencia argumentativa del texto, no puedo quedarme solamente en esas preguntas literales. Y cuando planifico, tengo que planificar tanto las preguntas literales como las preguntas críticas valorativas, que son las que sí me van a ir permitiendo saber que el niño va comprendiendo ciertas cuestiones del texto. Las preguntas inferenciales, que como les decía y ya las habíamos visto en la clase pasada, las podemos hacer a medida que pasa el texto, y si no, una vez que el texto finaliza y conversamos sobre el texto, volvemos a recuperar alguna página de todo ese texto y conversamos, ¿no? Estos ejemplos, que son los mismos que vimos la vez pasada, nadie quiso ayudarla. ¿Quién era nadie? ¿Quiénes no quisieron ayudarla? ¿A quién no quisieron ayudarla? ¿A hacer qué no quisieron ayudarla? ¿Sí? La madre colocó la cantidad de harina, levadura, sal y agua. ¿Qué estaba por hacer la madre? ¿Sí? ¿Por qué no le habrá puesto azúcar? ¿No? Entonces, ir haciendo la mayor cantidad de preguntas. Nosotros cuando elegimos un texto sabemos, porque lo tenemos que leer muchas veces antes de leérselos a los niños, sabemos en qué parte vamos a ayudar a que el niño piense en inferencias. Y es necesario que, no todas las veces que leemos, pero sí por lo menos una vez cada 10 días, mínimo, tener un texto donde el niño empiece a trabajar estas inferencias, que el niño las pueda pensar y las pueda responder, ¿sí? En el ejemplo de abajo, que también lo habíamos visto, María le prestó el paraguas a Lucía porque ella no quería que se mojara.
Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Habíamos dicho, seguramente estaba lloviendo, ¿sí? Eso es una inferencia. Ahora también le puedo preguntar al niño, ¿qué sería María de Lucía? ¿Sería su mamá? ¿Sería su amiga? Seguramente en algún momento del texto nosotros vamos a descubrir si son hermanas, si son amigas, si son madre e hija, si son la tía y la sobrina, si son docentes, ¿no? Entonces, eh, esas cuestiones tenemos que nosotros saberlas, leerlo muchas veces el texto para ver qué cantidad de inferencias podemos trabajar con los chicos, ¿sí? Y luego tenemos las preguntas críticas valorativas. Esas preguntas son importantes porque no quedan en la superficie, sino que van más allá, van más profundo, ¿sí? Por ejemplo, en el cuento de Patito Feo, que todos conocemos, algunas preguntas podrían ser, ¿cuándo se sienten ustedes como el patito feo? ¿Cuándo se sienten tristes como se sintió el patito feo en tal momento del texto? ¿Cuándo se sienten enojados? ¿Cuándo se sienten felices? ¿Tendrá papá el patito? Porque en muchos textos el papá de este patito feo no aparece, ¿no? En algunos textos muy antiguos sí, en algunos textos más modernos no aparece. Si la respuesta de los niños es no, ¿por qué no tendrá papá? Pensemos por qué no tendrá papá. Y si dicen que sí, ¿dónde estaría ese papá? Seguramente ellos van a llevar la realidad de ese papá del patito feo a la realidad en sus familias, ¿no? A lo que ellos les está pasando, ¿no? No, no está porque trabaja, no está porque no vive con ellos, vive en otra casa con otra familia, ¿no? Otra pregunta podría ser, ¿todos somos iguales o somos diferentes? ¿Sí? Porque acá el patito feo era diferente al resto de los cisnes, digamos, diferente al resto de los patitos y por eso lo echan y luego era igual. Entonces, ¿todos somos iguales o somos diferentes? Reflexionar sobre eso. Y en la sala, ¿alguien se sintió alguna vez que era diferente? ¿Que era separado del grupo? ¿Que no podía participar por algún motivo? ¿Cuándo? ¿Sí? Todas esas cuestiones que uno puede conversar con los chicos, que hacen que ese texto pase por el cuerpo de cada uno y puedan sacar afuera emociones, sentimientos y puedan relacionarlas y entonces van a poder entender muchas veces el porqué de esas sensaciones, de esos sentimientos, de esas emociones que tuvo ese protagonista. Y cada uno, al tener una historia personal, le va a dar un sentido diferente a ese texto. Entonces, cuando hablamos de decodificar, de distinguir letras que están separadas, de deletrear, ¿no? Cuando nosotros deletreamos con los chicos y que muchas veces lo hacen en primer grado, cuando empiezan el intento de la lectura, porque los niños inician la lectura autónoma, digamos, deletreando ese sistema de escritura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la clase pasada del sistema de escritura, de ese abecedario? Cuando ellos logran deletrear de modo continuo, una letra tras de la otra, eso es un acto que es perceptual. Ellos ven la letra y pueden hacer el sonido. Y van haciendo un sonido detrás de otro, pero normalmente cuando terminan de hacer el sonido de toda la oración, en realidad no nos pueden decir qué es lo que leyeron, porque se preocupan más por ese deletreo que por el contenido que tiene ese texto. Por eso es importante que cuando el niño en primer grado empieza con este deletreo, la maestra no deje de leerles cuentos todos los días, ¿sí? Porque mientras que ellos van adquiriendo el sistema de escritura, tienen que continuar, ¿no? Ese proceso que es el de comprensión. Los niños pueden recitar palabras relacionando grafemas con fonemas, y eso tampoco es leer. ¿Y cuando recitan palabras? Por ejemplo, cuando ellos van por la calle y ven un cartel que dice Coca-Cola y lo leen, dice mamá, y dice Coca-Cola. Sí, dice Coca-Cola, pero en realidad porque lo tienen memorizado. Y lo mismo muchas veces sucede con el nombre. Memorizan sus nombres, pueden leer su nombre, pero en realidad nunca hicieron una reflexión en esta práctica de lectura,
¿sí? De por qué se ponen esas letras y no otras, de por qué suenan estas letras del inicio, cómo suenan estas letras del final. Nunca se trabajó profundamente una cuestión fonológica, sino que simplemente los niños aprendieron a memorizar su nombre y por eso lo pueden leer. Entonces, ¿qué es leer? Si todo esto que dijimos es un inicio, porque lo necesitamos del código para poder empezar a leer, ¿qué es leer en realidad? En realidad, esto es solamente el inicio, y leer es mucho más allá. Leer es comprender. Cuando el niño puede comprender la lectura, puede estar leyendo. Y cuando lee en el sistema de escritura autónomamente y logra comprender la escritura, recién podemos decir que el niño está leyendo. Habíamos dicho que hay factores que influyen en la comprensión de esta lectura, y uno de esos factores es que el niño desconoce el propósito de la lectura. Cuando el niño conoce para qué va a leer, le es mucho más fácil, porque además le estamos enseñando al día de mañana poder predecir el texto que está dentro de ese libro, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros siempre les digamos a los chicos para qué leemos. ¿Qué leo? De acuerdo al formato, nosotros habíamos visto estas predicciones, ¿no? Para poder hacer sus hipótesis. ¿Qué leo? Leo una noticia, leo una receta, leo una información, leo una enciclopedia, leo un cuento, leo una poesía. Tengo que saber qué es lo que estoy leyendo. Tengo que saber para qué lo leo. ¿Qué voy a hacer con esto que estoy leyendo? ¿Sí? ¿Para qué necesito esta información que estoy leyendo? ¿Sí? ¿Para qué leo este cuento? Simplemente por placer, puede ser, ¿no es cierto? Simplemente para alegrarme el día, simplemente para reflexionar sobre algo, ¿no? Y después, ¿cómo lo leo? ¿De qué modo llevo adelante la lectura? ¿No? Me siento como maestra y simplemente le digo a los chicos que se sienten en semicírculo y empiezo la lectura, o hay una postura, hay un modo, ¿no? Hay una motivación para sentarse a leer. Algunos propósitos de la lectura pueden ser leer pistas para encontrar un tesoro. Entonces, ¿cómo leo? ¿No es cierto? Sería, en vez de leer sentados, bueno, vamos a ir leyendo a medida que vamos encontrando las pistas. Si seguimos bien todas estas pistas, vamos a encontrar un tesoro, ¿sí? Entonces la lectura tiene ese propósito. Puedo leer el instructivo de un juego y jugarlo. Todo lo que leo, tengo que poder hacerlo, tengo que llevarlo a una acción, ¿sí? Leo una receta y la hago, porque si no, no cumple el propósito la receta, ¿sí? Escribo una carta con los chicos y la envío a la familia. Escribo un mensaje en el cuaderno de comunicados y se lo llevo a la mamá y sé qué es lo que dice ese cuaderno, ¿sí? La maestra, cuando envía el cuaderno de comunicados, normalmente termina la jornada, empieza a repartir los cuadernos. Los chicos no saben qué es lo que dice. Es importante tomarnos un ratito en esa despedida, sentarnos y decirles, chicos, hoy van a llevar el cuaderno a la casa, les leo lo que dice, el mensaje dice tal cosa, ¿sí? Dice, querida familia, necesitamos para esta semana que nos envíen el material tal o cual, ¿no? Entonces recién le doy el texto, el chico tiene que saber para qué lleva esos mensajes escritos, ¿sí? Leo una noticia para informarme, leo un cuento para dramatizarlo o simplemente por placer, leo definiciones para llenar un crucigrama, nosotros que somos más adultos, ¿sí? Leo definiciones o descripciones para poder adivinar una adivinanza, en el caso de los niños más pequeños. Leo un texto para descubrir intrusos, y acá vamos a volver a esta interpretación pictórica de la que hablábamos hace rato. La maestra puede preparar una lámina con los personajes, con el lugar, ¿no? En ese espacio donde transcurre. Vamos a poner el ejemplo de Caperucita Roja. El bosque, ¿sí? Todo el bosque,
y de pronto puede estar Caperucita, la mamá, el papá, la abuelita dentro de una casa, el lobo que le está esperando, ¿sí? Y de pronto puede haber detrás de una piedrita un enano. Detrás de un árbol puede estar Pinocho. Entonces vamos descubriendo intrusos. Esto lo va a ayudar al niño a ir, lo va a ayudar cognitivamente cuando tenga que escribir, ¿sí? Cuando ellos escriben algunas palabras, en esas letras, en esos textos puede también haber intrusos. Eso ya es de primaria, por eso no nos vamos a profundizar en este tema, pero sí lo ayuda a descubrir intrusos en una lámina, en una interpretación pictórica, y también es importante que lo hagamos. Este proceso que se inicia desde muy pequeñitos, algunos en la casa y otros recién en el nivel, cuando entran a la escuela, de modo formal, este proceso se inicia escuchando leer en voz alta. Por eso es necesario que las maestras lo hagamos a diario, ¿sí? Todos los días tenemos que leer, como les digo, leer literatura todos los días. Cuando llevan el cuaderno, leemos. Cuando informo o les digo a los chicos una consigna, la puedo tener escrita y se las puedo leer. Cuando hacemos la búsqueda de un tesoro, tener las pistas por escrito y leerlas en distintas tarjetas, seguir con el dedo la direccionalidad de la escritura mientras que se los vamos leyendo, esas pistas, esos mensajes que mandamos a la familia, ¿sí? Hablando sobre los textos que leemos, sobre los textos que no solamente tienen que ser literarios, pueden ser textos informativos, y después hablar sobre esos textos, haciendo preguntas sobre el sentido que tienen esos textos, ¿no? Esas marcas propias que tienen cada uno de esos textos. Entonces la lectura supone todo un proceso, ¿sí? Ese proceso requiere de hábitos, de rutinas y de prácticas diarias, que muchas veces en las casas, en los hogares, los chicos no lo encuentran, no tienen los textos, los padres no tienen el tiempo, no saben cómo hacerlo. Entonces, esta lectura diaria la hacemos en la escuela, y vamos formando esos hábitos, esas rutinas, cuando nosotros vamos trabajando el antes, el durante y el después, cada vez que nosotros leemos un texto literario, cada vez que leemos un texto informativo, cada vez que leemos un texto en general, vamos formando hábitos, porque vamos ayudándolos en ese antes, que prevean, que predigan, que hagan hipótesis. En el durante vamos haciendo que los niños vayan comprendiendo, vayan haciendo sus inferencias, vayan logrando nuevas palabras para su vocabulario, y en el después, con todo lo que venimos conversando, ¿no? Vamos a poder hacer que el niño interprete de acuerdo a sus experiencias personales, vaya interpretando lo que le sucede al personaje o lo que sucede en un texto informativo, ¿no? Por ejemplo, si pedimos a los chicos que busquen información sobre textos que hablen sobre accidentes automovilísticos, y seguramente si nunca sufrió un accidente, tendrá una experiencia, y si alguna vez sufrió un accidente, seguramente tendrá otra experiencia que podrá contarnos, ¿sí? Esta lectura supone una tarea en la que participan todos los que compartimos el aula, ¿sí? Y tal vez todos los que compartimos la escuela. ¿Por qué? Porque esta lectura puede darse, como decíamos cuando veíamos ambientes alfabetizadores, esta lectura se puede dar en el momento del inicio de la jornada, leyendo una cartelera junto a las familias, ¿no? Entonces ahí también estamos haciendo lectura, que la podemos hacer a diario. Y por otro lado, tenemos que hacer que todos participen, y que todos participen no es que todos hagan lo mismo en el mismo momento. Nosotros podemos tener un grupo que cuando nos sentamos a leer un cuento está muy interesado, y un grupo que en realidad no está interesado. Entonces es preferible que ese grupo que no está interesado le ofrezcamos la posibilidad de que elija otro texto y se ponga en otro espacio de la sala y lean ese texto, pero que estén en silencio leyendo lo que eligieron. Mientras tanto, si somos 30, pongámosle, hay 5 que no les interesa el texto y se fueron a leer otros libros. Y yo estoy con 25 niños trabajando el cuento del itinerario que yo elegí, o que entre todos armamos. Lo que sí tengo que tener en cuenta como maestra en estos casos es
qué tipo de libros están eligiendo esos 5 niños que no están presentes en la narración. Porque entonces, si yo puedo ser una buena observadora y puedo registrar eso que está sucediendo, voy a conformar un nuevo itinerario cuando que estoy transcurriendo se termine con esos libros que ellos están eligiendo. Y seguramente voy a atraer la atención de ellos y los voy a tener sentados conmigo. Y tal vez, cuando estos 5 estén sentados, aquí, donde yo estoy narrando, habrá otros 5 o 6 que estén buscando otros textos porque en verdad no les interesa lo que les estoy leyendo hoy. ¿Se entiende? Entonces, todos compartimos la experiencia de la narración, de la lectura, ¿sí? La compartimos todos. Pero algunos pueden que no estén sentados en el momento que yo esté leyendo. Sí tengo que estar segura que lo que esté sucediendo con esos 5 niños que no están sentados aquí tenga que ver con una intencionalidad pedagógica relacionada con la literatura. Los niños de nivel inicial, entonces, son mejores lectores, son muy abiertos, son niños que exploran mucho los textos, que se manifiestan espontáneamente cuando los dejamos, ¿sí? Cuando ellos tienen otra interpretación del texto y nosotros les permitimos contarla, ¿no? Les permitimos contar sus anécdotas, sus relatos con nosotros en relación a un texto leído. Ellos tienen una intuición muy particular y ellos siempre quieren experimentar luego de la lectura si las predicciones, las anticipaciones que ellos hicieron eran reales o no, ¿sí? Los chicos saben de qué se trata esta experiencia, que los hace sentir bien, en un clima ameno, en un clima que les permite ser libres. ¿Se acuerdan que también hablábamos de esto de los textos que son liberadores y los textos que no lo son, ¿no? Entonces, permitirle al niño liberar ciertas emociones con estos textos, aunque ellos no entienden todavía qué es lo que están construyendo como aprendizaje, ¿no? Y podemos estar seguras de que ellos van, a medida que nosotros vamos interviniendo con los textos literarios o con otros formatos de texto, que sean investigativos, que sean instructivos, que sean en carteleras, los textos que sean, si nosotros logramos que ellos vayan interesándose, si realmente a ellos les provoca placer y les gusta que uno les lea y escuchar esas lecturas, ellos van a procurar siempre que dure mucho ese momento de lectura, ¿no? Y a veces en los formatos que nosotros tenemos de momentos tradicionales de jardín, tal vez se habla de una lectura que dura 15 minutos, cuando nosotros podemos recuperar muchos aprendizajes y podemos avanzar mucho en procesos de enseñanza, alargando ese espacio, ese tiempo, cuando los niños así lo requieren. Bien. Entonces, ahora vamos a volver a la clase para trabajar otros aspectos que todavía nos quedan pendientes, que tienen que ver con los textos que no tienen texto, y los textos donde el texto se repite, que son textos muy buenos para trabajar con los niños.